Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Arrancamos la semana con un brillante sol. Ayer un poquito de llovizna, creo que hasta en 3 oportunidades en algunas zonas, por varios minutos, por momentos gotas gordas, después pasaba, otra vez regresó la lluvia, pero nada más que eso. En Lima o en varios distritos de nuestra capital. Nos habían dicho pues que iba a llover torrencialmente en Lima, que se iban a producir serias inundaciones, pero también había que tomar en cuenta que el hombre no está preparado para decir que vienen terremotos o van a pasar tales o cuales cosas, ¿verdad? Todavía. En ese contexto no ha dejado de llamarnos la atención la suspensión de clases del norte hasta Ica. No encuentro el sustento, por eso hemos convocado a 2 especialistas como José Luis Gargurevich Valdés, que ha sido viceministro de Educación, y Paul Neira del Ben, conocido mediáticamente, educador y director general de The Learning Factor. Muy bien, con ellos vamos a tratar el tema, pero antes yo quería referirme previamente a este asunto del gobierno y su estado de emergencia, y la necesidad, por lo menos desde mi punto de vista, de ganar un poquito o mucho de popularidad frente a un contexto supuestamente terrible, que son los huaicos, las lluvias torrenciales, a partir de lo que está pasando lamentablemente en el norte del país, cosa que resulta cíclica, ¿no? Esto no es ninguna novedad. La pregunta más bien es, ¿qué hace la clase política para remediar la situación en cada oportunidad? O sea, nos preparamos, la clase política se prepara, el Estado prepara las condiciones para recibir este tipo de fenómenos que, repito, son cíclicos. Igual, cuando viene el friaje o esta situación dramática en determinado año en nuestro país, donde en el altiplano las temperaturas son 5 bajo cero, 10 bajo cero, 15, 20 bajo cero, se mueren los pastizales, los animalitos, la gente, las criaturas, la gente de la tercera edad. ¿Qué hacemos? En algún momento escuché que hablaban de cobertizos porque ahora estaba el gas de camisea. Mentira, no hicieron absolutamente nada de eso. Usted sabía, amable televidente, que en el Congreso de la República hay una comisión del niño costero, actualmente, y existe desde hace algunos años, que se supone está para, digamos, trabajar de manera preventiva frente a los contextos que se dan, o sea, para determinar disposiciones y ayudar a las autoridades pertinentes frente a lo que luego significa colapso y muerte. Bueno, uno se pregunta para qué existe esta comisión que gasta y muchísimo en consultorías, en sueldos mensuales. Por ejemplo, de acuerdo a una información que nos alcanzaba un diario de circulación nacional, hay sueldos mensuales hasta de 11.000 soles de asesores de esta comisión. ¿Quiénes la conforman actualmente? César Arrevilla Villanueva, que es el presidente, también Miguel Sixia, de Renovación Popular, y en la secretaría Idelso García Correa, de APP. Como integrantes están Carlos Alba Rojas, no agrupado, Eduardo Castillo Rivas, de Fuerza Popular, Luis Cordero, de Fuerza Popular, José Gerí, de Somos Perú, y Abel Reyes Cam, de Perú Libre. Anteriormente también han tenido funciones importantes en esta comisión, en congresos anteriores, Carla Schaffer, en la cual se contrataron a 11 asesores, luego Luis Humberto López Vilela en el 2019 y Franco Salinas de Acción Popular tras el cierre luego del Congreso con Martín Vizcarra. Muy bien, yo quería decirles a ustedes que llega este programa todos los días gracias a Logística y Mudanzas Imanol. Realizamos mudanzas, embalajes, almacenaje, transporte, logística y reparto, mudanzas de oficinas a nivel nacional. Llámenos al 951-420050, página web www.logisticaimanol.com.
diario.com. Para cerrar el tema, la presidenta se fue a Piura o a Tumbes, se mojó los zapatos, ¿no? Las botas, ¿no? Hasta las rodillas, mostrándose, por supuesto, como una lideresa que trabaja por su pueblo en una situación tan calamitosa por la que está pasando en el norte. Pero una de las cosas que dijo, y que debe haber marcado a muchos peruanos, es que no hay plata en el Estado. Frente a esta situación de emergencia no hay dinero. Una ministra llegó a decir incluso, no hay ni para la gasolina de los Caterpillar, esos vehículos de carga pesada para trasladar la tierra, en fin. Entonces, uno dice, ¿y cómo si hay plata para la publicidad estatal? Un colega publicaba en las redes sociales esta resolución ministerial del 17 de febrero del 2023, donde se aprueba el plan de estrategia publicitaria institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, firmada por el doctor Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros. Es más, hace algunos días atrás, cuando le hacen una nota a la expresidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, ella responde sobre el millonario gasto en viajes de representación, que hay plata para eso. O sea, ¿cómo si hay dinero para estas cosas, pero no hay dinero para atender a quienes pagamos impuestos? No está fallando el Estado, creo yo, no está fallando el sistema, está fallando la gente. La gente que lamentablemente, desde mi punto de vista, está podrida. Bueno, luego nos hemos encontrado con un comunicado del Ministerio de Trabajo que dice a todo el país, en las zonas donde se ha declarado la emergencia, etcétera, etcétera, que da 2 horas de tolerancia, o pide que se le dé 2 horas de tolerancia a los trabajadores, y con eso también, por supuesto, se han suspendido las clases escolares. Es más, hay una publicación, un decreto supremo, donde se menciona todos los distritos, las provincias y las regiones donde se ha declarado este contexto. Vamos a dejarlo ahí y ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. Ya los había mencionado, José Luis Gargurevich Valdés y Paul Neira del BEN. Doctor Gargurevich, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Cree usted que se justifica esta suspensión de clases escolares a nivel, por ejemplo, de Lima? Porque es verdad, en el norte del país la situación es calamitosa, en algunas zonas de Lima seguramente también, pero por ejemplo yo le menciono colegios emblemáticos como el Alfonso Ugarte, no sé, pues el Mariano Melgar, también hay que mencionar el Colegio Ventín, García y García, etcétera, etcétera. ¿Se justifica el cierre, la suspensión de clases? A ver, creo yo que ninguna medida nunca debe ser generalizada, ¿no? Hay una estimación, una evaluación de riesgos que debería hacerse, que yo esperaría que se haya hecho, que haya un sustento para poder tomar una decisión como cerrar toda la escuela pública en Lima Metropolitana y en Lima Región, ¿no? Sobre todo, ¿por qué la pública y, por ejemplo, por qué no los particulares, ¿no? Los colegios particulares Les han recomendado. han abierto, bajo recomendación, efectivamente, de que evalúen igualmente sus riesgos, ¿no? Pero ninguna decisión educativa debería tomarse a ese nivel, ¿no? Porque día a día, semana tras semana, cada territorio, cada UGEL con los municipios locales deberían estar haciendo una evaluación de riesgos de su zona para saber qué escuelas pueden abrir, qué medidas de reducción de riesgo se pueden tomar, ¿verdad? Aquí hay que hacer una estimación de riesgo real antes de tomar una decisión, pienso yo, quizá muy apresurada, ¿no? Muy bien, vamos a ir con el doctor Paul Neira, diciéndoles a los televidentes que en unos instantes nos vamos al estudio 2, donde está el doctor José Antonio Aguilar, para hacer sus preguntas en relación a estos temas. Doctor Neira, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, ¿tiene la misma impresión que no se justifica que se hayan cerrado todas las escuelas en estas zonas? A ver, lo que pasa es que creo que hay que distinguir los territorios, ¿no? Una cosa distinta es Piura, Lambayeque, que hemos visto en las imágenes, digamos, la cantidad de agua que está, la activación de quebradas, digamos, en zonas, digamos, en el norte de nuestro país. Y otra muy distinta es Lima Metropolitana, porque incluso yo distinguiría Lima Región de Lima Metropolitana y el Callao, ¿correcto? Son 9 provincias, me parece. Sí, y es un territorio sumamente complejo. Y además, de repente hay, digamos, zonas en Lima Región, perdón, que no ameritarían, digamos, y más bien ir por el camino que plantea mi colega en términos de una evaluación de riesgo en el territorio. Pero otras, obviamente, acabamos de ver imágenes en Canta, digamos, en la zona de Huaura, donde la cosa está complicada.
porque efectivamente se han activado y hay puentes, hay traslado, y ahí no vale la pena, digamos, independientemente de que haya lluvia o no, digamos, la condición del territorio obliga a una evaluación y para eso tenemos alcaldes, tenemos direcciones de gerencias dentro de los gobiernos locales. Hay además una capacidad de despliegue de la Dirección Regional de Lima Metropolitana o de la Dirección Regional de Educación, creo que es gerencia en el caso de Lima Región, donde te permiten, digamos, tener un manejo distinto de la crisis que implementar una medida, digamos, que a mi modo de ver es apresurada, creo yo. ¿Qué lo habrá motivado? ¿Por qué se desesperaron o por qué se apresuraron, quiero decir? Lo que pasa es que yo, a ver, tendería a pensar, y esto estamos haciendo un ejercicio de casi prestidigitación, porque no estamos en la cabeza de los funcionarios públicos. Exactamente. Digamos, la situación en el país no es fácil. La toma de decisiones, cualquiera sea la decisión que tome, sea a favor o en contra, va a enervar, digamos, a la mitad de la población del país. Entonces yo tendería a pensar, digamos, de que el apresuramiento de la decisión tiene que ver justamente con una consideración no técnica, sino una consideración política, una consideración de medición del impacto que podría significar que un niño cruzando un puente para ir al colegio, digamos, pierda la vida. Y ahí hay un costo político altísimo. Por eso es que, a contramano de esa decisión, creo que se debe haber puesto paños fríos al tema y poder trasladar, digamos, porque para eso está el Estado. Hay una estructura de gobierno nacional, gobierno subnacional, gobierno local, y hay una ingente cantidad de recursos y de personas que están involucradas en esa estructura que te permitan activarla frente a una situación como la que estamos enfrentando. Por ejemplo, no se pudo repartir responsabilidades y hablar con estos sectores que usted acaba de mencionar y decirles, ustedes asuman la responsabilidad, decidan si se inician o no las clases el lunes. Pero es que ni siquiera hay que repartir responsabilidades porque ya la ley las ha repartido. O sea, ya en la estructura del Estado hay una repartición de responsabilidades en el territorio. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se fueron encima de eso? Porque yo creo que lo que ha habido encima, digamos, es este análisis, digamos, de una decisión que ante un temor porque ya lo hemos visto, o sea, no es que lo hemos visto en el fenómeno costero del Niño en el 2017, que tuvo un impacto, sobre todo en la zona de Ate, en la zona digamos, de la entrada de Lima Centro, digamos, donde hubo colegios que estuvieron comprometidos producto de activación de quebradas y de huaicos. Entonces yo creo que ha sido una reacción. Yo creo que justamente un ente tan técnico y que tiene más la capacidad como el Ministerio de Educación debería haber no reaccionado, sino analizado el tema para poder tener una respuesta que no sea en Lima Metropolitana, porque Ancash ha tomado la decisión, por ejemplo, el gobierno regional de Ancash lo ha trasladado al día 20 y es una decisión correcta. Lo mismo pasa en Trujillo, o sea, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura. Hablamos específicamente de Lima Metropolitana, que congrega ¿cuál es el entre problema? 29 y 30% Miraflores, de la matrícula de todo el país, digamos. Entonces, ahí es donde creo que hay que hacer un balance, digamos, y esperar, así como se ha tomado esta decisión, yo esperaría que el día de mañana, una vez que comprobemos... Usted solía preguntar. Digamos, de que no... Porque digamos que ya el error se cometió, ya, si quieren no lo calificamos de error, pero ya está hecho. Pero como dice usted, se supone que las lluvias empezaban el 12 y concluían ¿cuándo? El 14. El 14, ¿no? No, él dice que el 14 es el día más complicado. Correcto, ya. Como no ha pasado nada el 12 y tampoco está pasando nada el 13 y seguramente mañana, entonces de repente revertir esa disposición. Pero está muy bien, o sea, en realidad por eso digo, creo que esas son decisiones del día a día y la decisión la tienes que bajar al territorio, ¿no? Donde está el municipio, donde está la organización comunal y tomar decisiones con ellos efectivamente, porque creo que al temor político que alude Paul se suma que el gobierno no tiene, creo yo, todavía una cultura de diálogo, ¿verdad? Y para tomar estas decisiones necesitas sentarte con muchos sectores, con muchos niveles de gobierno, ¿verdad? Pero también no olvidemos que en el caso del ministerio, el ministerio es rector y es dueño de las escuelas de Lima Metropolitana a la vez. Recordemos que lo único no transferido en términos de administración de escuelas es Lima Metropolitana, con lo cual el ministerio para una misma jurisdicción es el rector, que es el garante del derecho, digamos, el que tiene que preservar la unidad del sistema, pero a la vez es el responsable de abrir o cerrar la escuela.
que es este caso, ¿verdad? Y eso nos dice mucho de que eso es una limitación, porque tienes que separar los roles de quien administra, de quien garantiza derechos, ¿no? Es distinto, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con la pregunta del doctor José Antonio Aguilar en el estudio 2. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Y qué tal a los invitados, a los televidentes de Nativa TV, aquí en Pulso Informativo. Sí, la verdad que estas, como acabas de mencionar, Rodolfo, las cuestiones climatológicas a veces son impredecibles. Creo yo que allí es donde necesitamos, ¿no? Bueno, no sé si estará funcionando el satélite de nuestro amigo Cateriano y nuestro amigo Yantumala, que justamente estaba también metido en un tema de educación. Pero lo que yo te trato de decir, Rodolfo, Lima se divide, y como lo acaba de mencionar nuestro amigo Neira, Lima tiene un tema de, por ejemplo, en Chosica, en Canta, en esto, no es lo mismo de la ciudad. Entonces es una referencia de, ¿por qué no está en Miraflores, en Lince? Pero hay gente que viene desde esos distritos a estudiar estas escuelas emblemáticas, como le habíamos llamado, que tienen buena infraestructura. Y por eso hay que cerrarlas. Yo creo que, hermano, si doctor, dijo, vamos con la pregunta, por eso, favor, como lo que dijo, vamos con la pregunta, por favor. Como lo que dijo José Luis, perdón, Paul, es ¿qué hacemos si mañana se muere un niño? El primero que va a salir a acusar al gobierno por cruzar el puente que se ahogó va a ser periodistas, gente política, y le va a echar la culpa al gobierno. Muy bien. Yo creo que preferible es, como dice, haber suspendido, prever. Una semana no es nada. Los chicos han estado encerrados 2 años. Creo que una semana más no va a matar. Correcto. En todo caso, le quería preguntar a Paul si es que el sistema de alertas, el sistema de coberturas, de estudio, daba como para tomar la decisión muy pronto en esta poca información que teníamos sobre este fenómeno climatológico. A ver, mira, muchas gracias por la pregunta. Dos elementos antes previos para poder construir la respuesta. La primera es que efectivamente, digamos, existe un grupo determinado de estudiantes que se trasladan de distrito a distrito para poder asistir a un colegio, ¿no? Pero, digamos, a partir de la experiencia del COVID, o sea, del cierre indiscriminado de salones de clase, el cierre de la educación que duró 2 años, digamos, ahí es que comenzamos a mirar ciertos elementos desde el punto de vista técnico, de funcionamiento, de cómo se mueve la estructura del funcionamiento de las matrículas y de la atención por parte de los colegios en Lima Metropolitana. Y lo que se encontró es que el grupo de estudiantes que se mueve 1 o 2 distritos para llegar a un colegio es bastante pequeño. ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice eso? La evidencia del estudio que se hizo en su momento para poder atender no solo, digamos, el tema del cierre, sino el regreso a clases, que implicaba, digamos, una atención adicional, porque hubo un buen grupo de estudiantes que se trasladó de la educación privada a la educación pública. ¿Correcto? Y lo que se encontró era que el número de estudiantes que se movilizaban 2 o 3 distritos para poder llegar era bastante bajo. Entonces, es muy difícil encontrar que un estudiante que vive en Canta o que está en Chosica se traslade para llegar a Miraflores o a San Isidro o a algún colegio en San Borja, que sería un distrito mucho más cercano, digamos, a Ate o a Chosica. Entonces, ahí hay evidencia y hay sistemas de información del Ministerio que te permiten prever eso de ahí. Entonces, la pregunta ahí que queda es, ok, tengo un 10% de estudiantes, pongámonos en la cifra para hacer un ejercicio mental, digamos, ¿no? Un 10% de estudiantes que no están en el distrito. Vamos a sacrificar al 90% que sí están. Entonces, ahí viene la decisión técnica, ¿correcto? En todo caso, en ese sentido, adviertes, porque además hay base de datos suficiente, adviertes con el alcalde, con brigadistas que se pueden trasladar para que los estudiantes de esas zonas que se tienen que trasladar 1 o 2 o 3 distritos para poder llegar a su centro de estudios, que no se muevan. Pero ese 90% no se quede en el aire. Pero hay gente que piensa así, como usted acaba de decir, que resulta criticable. O sea, ¿por qué unos sí y otros no? Si algunos no pueden, entonces el colegio que se cierre. Yo solo he escuchado hoy día a un abogado, pero en otras oportunidades, con el tema de la pandemia, se lo he escuchado a educadores. Claro, con tendencia determinada, ¿no? Con una ideología, digo, determinada, pero que piensan así, que tienen que ser todos, y no nadie. Creo que eso está mal. No, pero ahí hay un error, digamos, de apreciación. ¿Por qué? Porque
Yo no sé si lo mejor es trasladar la situación del COVID, en la cual había una incertidumbre descomunal en el proceso, sobre todo en los 4 o 5 primeros meses. Lo que no es, digamos, sustentable es a partir del mes de agosto, septiembre del año 2020, en el cual ya teníamos información de ciencia y evidencia de que los niños no eran contagiadores, de que se podía tener clases sin ningún problema o hacer un proceso progresivo de apertura de clases, que se demoró en nuestro caso muchísimo, hasta el año siguiente. Entonces, no sé si la situación del COVID pueda ser extensible fácilmente a una situación como la que tenemos ahora, porque había muchísima más incertidumbre. Hoy día tenemos más certidumbre para cómo enfrentar este proceso, porque además los huaicos en Lima Metropolitana no es una cosa que hace 40 años que no enfrentamos una situación así. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego la intervención del ex viceministro de Educación, José Luis Gargurevich, en relación con el siguiente tema. ¿Cómo están los chicos en el ámbito emocional? O sea, ¿cuál ha sido el aporte del Estado a través de los colegios el año pasado, 2022, y a partir de eso lo que le ofrecen también en este 2023 a los chicos afectados por esa terrible situación de la pandemia que motivó que estuvieran fuera de las aulas por un promedio de 2 años? Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Paul Neira y también con José Luis Gargurevich. Este último ha sido viceministro de Educación. Al doctor Gargurevich le hacíamos la pregunta sobre cómo está la situación emocional de los chicos, qué se ha avanzado en este 2022, qué ha terminado y qué se les va a ofrecer ahora, doctor. Creo que por ello lo más difícil de tomar estas decisiones que afectan a los chicos en términos de la certidumbre que debería significar la escuela, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, una política muy interesante que la dirección de Lima Metropolitana estaba tomando era esta campaña de la escuela de confianza, ¿no? Una escuela que acoge a los estudiantes y les asegura un espacio seguro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa para un niño, para un adolescente que aportas de tu primer día de clases después de 3 años de estar encerrado en casa o de ahí haber ido a duras penas a la escuela? Nuevamente la escuela se convierte en un lugar incierto, ¿no? Y no debería haber cosa más cierta que la educación. Entonces, con todas las medidas de riesgo que se deben tomar. Entonces, sí creo que hay que tomar en cuenta, eso por supuesto ha pasado en toda Latinoamérica y aquí también, que los niños, los adolescentes están en una situación de ansiedad, de depresión. La pandemia nos ha golpeado a todos, a los niños, a los chicos, a los adolescentes con mayor razón, ¿no? Con lo cual construir confianza nuevamente desde un lugar como la escuela es clave, ¿no?
reducir los riesgos, estimar los niveles de peligro, como estábamos diciendo, es importante para asegurar que hoy se puedan cerrar, mañana se puedan abrir un porcentaje, pasado mañana, y así, ¿no? Que haya una posibilidad en que el propio territorio pueda ir tomando esas decisiones, ¿no? El ministerio no debería, en aras de garantizar el derecho a la educación, no debería tomar decisiones por miedo político, ¿no? Ese temor, ese miedo a fallar, por supuesto, a que vaya a haber un niño que pierda la vida por causa de las lluvias, no debería paralizar al ministerio, ¿no? No debería paralizar al que debería garantizar un derecho. Debería más bien fortalecer su capacidad de articular multisectorialmente para asegurar que no haya ningún niño afectado, ¿no? Entonces creo que más bien la razón, podemos estar de acuerdo que es un miedo político, que es una capacidad de diálogo, creo yo, limitada. La respuesta es la que asombra que tenga que hacer la parálisis generalizada, ¿no? Eso en educación me parece una política errada. Me ha hecho acordar lo que dijo hace tiempo la entonces canciller Angela Merkel, cuando en la pandemia ella decía: lo último que vamos a cerrar son los colegios. Y lo primero que tenemos que abrir tienen que ser los colegios. Pero eso no pasó, pues. O sea, digo, de nuevo, es el contexto del COVID. En el Perú fue lo primero que cerramos. Eso no pasó en el Perú. Y fue lo último que abrimos. Así es. Y a la primera de Bastos Así es. sucede que hay una afectación que efectivamente, o sea, hay la posibilidad, los expertos que hacen seguimiento al ciclón Yaku están diciendo que se está alejando de la costa peruana. Sí. Uno lo ve esto en los ciclones porque es una cosa extraña, es un fenómeno, digamos, bastante extraño en la costa del Pacífico, costa del Pacífico Sur, digamos. Esto es regular, el tema de los ciclones, digamos, en la costa de México, en la costa de Estados Unidos, en Cuba, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y el seguimiento que hace el sistema o sea, el símil del Senami, digamos, en Estados Unidos, es un seguimiento minuto a minuto. Porque del minuto a minuto depende la toma de decisiones, existe previsiones efectivamente, pero depende, digamos, un conjunto de elementos. Lo que está diciendo ahorita, y lo escuchaba en el auto viniendo para el set, digamos, es que se está alejando de la costa. Entonces, ese seguimiento tiene que ver justamente con esta capacidad del Estado, que es el que más conocimiento y más información maneja que el común de los ciudadanos, digamos, en términos de tomar decisiones que estén orientadas justamente a asegurar un conjunto de derechos básicos, entre ellos el tema de la educación, pero además también el tema de la vida. Pero es que la ciencia nos permite tomar esas decisiones. Entonces, a tu pregunta que hablaba sobre el tema socioemocional, yo vengo teniendo... ¿Qué le hemos dado a los chicos el año pasado y qué le estamos ofreciendo para este año? Desde mi punto de vista no hemos dado nada. Y eso me parece que es un error mayúsculo, porque se asumió que vamos a hacer una imagen, digamos, Rodolfo, ¿no? Prendiendo solo los colegios bastaba con darle ese soporte socioemocional, porque asumimos de que los 2 años de pandemia no habían pasado una factura o no habían cobrado un cheque a las familias y a los niños. Porque nuestra mirada de los niños y los adolescentes todavía sigue siendo con un solo ojo. Porque o sea, si no hubiéramos cerrado tan alegremente las clases por 2 años. Y ser uno de los sistemas educativos en el mundo que más tiempo cerró las clases. Entonces, lo que hicimos, y en parte está bien y en parte es un error mayúsculo, es que prendimos los colegios, abrimos los salones de clase, les dimos ciertas indicaciones a los colegios para que un par de semanas tengan una acogida, y de ahí simplemente pasamos a clases regulares como si los 2 años anteriores no hubiera sucedido, no hubieran muerto 220.000 peruanos, familias quebradas, historias destruidas, digamos, que tienen un efecto sobre los estudiantes. Ahí está la data. El Ministerio de Salud con el PNUD hicieron un estudio entre el 2020 y 2021, final de 2020 y comienzo de 2021, y la incidencia de pensamientos suicidas, de depresión, de autolaceración en niños y adolescentes se triplicó. Eso no se arregla con una pastilla, eso no se arregla simplemente abriendo los colegios. Entonces, hemos pasado el 2022 a duras penas, vamos al 2023, está bien, el presupuesto 2022 se jugó en 2021 y yo he tenido una posición ahí muy dura con la administración de 2021 que no hizo nada. Pero ya de cara al 2023 deberíamos tener una política, tenemos recursos, tenemos capacidades para comenzar a enfrentar este problema porque no hay una solución a ese nivel. Vamos al estudio 2, pregunta del doctor José Antonio Aguilar.
Sí, ¿qué tal? Nuevamente, gracias, agradeciendo a la mesa aquí presente. José Luis, antes comentabas exactamente el tema de qué cosas se le había dado a los chicos y lo de la pandemia había sido muy grave. Y tienes razón, ¿no? Porque mira, el año pasado creo que hemos tenido como 3 o 4 ministros de educación. Este es el 4º o el 5º. Tiene 3 meses, sin ninguna proyección. Y como lo acaba de decir Paul, pues estamos gastando los presupuestos del año pasado. Todavía no intentamos o se está proyectando el presupuesto de este año. Pero en medidas de emergencia, en medidas agresivas, tú con la experiencia de ex viceministro, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que implementar el tema, porque también es una carencia, el tema de infraestructura, el tema de los maestros se están amenazando con una paralización radical. ¿Qué hacemos con la educación en estos momentos? Sí, de acuerdo. Y además, en virtud de lo que decía Paul, ¿no? Efectivamente, a veces nuestros esfuerzos por el apoyo socioemocional se han concentrado en los primeros momentos del año, ¿no? Hemos muchos esfuerzos para acoger a los chicos cuando inician las clases y no en el desarrollo permanente, ¿no? Yo creo que a educación, el sector educación le es muy insuficiente, ¿no? Mi visión es que hace mucho tiempo que educación debería ser un sector que se pueda colocar transversalmente al Estado, ¿no? Que pueda tener una rectoría, una superrectoría por sobre otros sectores, para que llegue a la escuela salud, defensa contra la violencia contra la mujer, contra los niños, ¿no? Creo que hay muchos aspectos que deberían estar llegando a la escuela, que es el gran espacio, digamos, de presencia del Estado, y hoy solo llega educación pensando siempre como en los insumos logísticos que se necesitan para comenzar, ¿no? Textos, el maestro contratado, mantenimiento, ¿no? He transferido presupuesto para el mantenimiento, para la reja, entonces todo parece como muy logístico, ¿no? Como si fuera una bodega que se abre, cuando en realidad es un esfuerzo multiactorial muy sofisticado. Y por lo tanto el ministerio, insisto, desde una lógica de rectoría, tiene un trabajo muy complejo de preservar una unidad nacional, pero también de habilitar mucha autonomía. Ese es el aspecto, además, que yo creo que falta en nuestro país, es habilitar autonomías en las escuelas. Las escuelas, los directores, tienen que poder tomar decisiones. Tienen que poder tener condiciones mínimas para tomar decisiones con los padres, con las autoridades. Y tampoco lo pueden hacer porque no manejan presupuesto, porque siempre, ni dueños de sus terrenos son, ¿verdad? Hasta los terrenos de las escuelas son de propiedad del ministerio. Entonces, la lógica centralista, efectivamente, lamentablemente por años de descentralización mal realizadas, por corrupción, por supuesto también, nos ha dejado la idea de que todo se consume en el propio sector. Y yo creo que hay que dar autonomía a que las escuelas puedan tomar decisiones. Resolver desafíos como esos también es una tarea educativa, ¿no? Es decir, como comunidad de aprendizaje, la escuela tiene que poder resolver problemas, aprender a resolver problemas con la comunidad. Entonces, creo que hemos perdido eso, creo que la educación está atrapado en la educación, está atrapado en el sector y tiene que abrirse. Yo agregaría, y ser un poco más duro, digamos, educación está atrapado en enseñar, ni siquiera en educación. ¿Por qué? Porque, a ver, el ejercicio de enseñar lo tenemos con una mochila detrás, digamos, en términos de que yo me encargo de repartir conocimiento. Si al otro lado aprenden, no aprenden, permanecen o no permanecen, no es mi problema. Claro. El sistema se ha acostumbrado en una lógica, y cogiendo lo que dice José Luis, solo logística de provisión, ni siquiera de educación. Estamos proveyendo métodos de enseñanza. Y nosotros en la ciencia de educación sabemos perfectamente que solo tener métodos de enseñanza no asegura a un ciudadano, no asegura a una persona que aprenda, no asegura a una persona que intervenga en la realidad, no asegura a una persona que maneje sus derechos y sepa hacer que ellos sean reales. Entonces, situaciones como la que estamos viviendo ahora desnudan esa no capacidad. Por ejemplo, ¿por qué razón el Ministerio de Educación tiene que cargar con el tema de infraestructura? Eso debería ser una oficina supranacional, sí, un ministerio de obras públicas, digamos. ¿Por qué? Porque le encargas al ministerio, que es un ente que tiene que estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes, no en la enseñanza, a que tenga que tener un ingeniero que se sienta con el ministro de Educación, que no necesariamente es especialista, y le dice, mira, las técnicas constructivas.
bacán. O sea, ahí hay una discusión de ordenamiento del Estado para atender un tema de formación de personas que no lo estamos entendiendo, y la solución de reorganización que se planteó a mediados del primer quinquenio de los 90s, claramente como solución de gestión está coja. Han pasado 30 y tantos años y sí, funcionó en su momento, porque antes era más caótico, esa solución funcionó, pero ahora necesitamos otra organización. Y esta discusión que estamos teniendo, producto del COVID y producto de la situación que está acá, nos trae a la mesa una cosa que no estamos enfrentando como sociedad, que es cómo organizamos el sistema de formar a los siguientes ciudadanos que van a encargarse del desarrollo del Perú, que el día de mañana van a pagarle sus impuestos para que nos sostengan en una lógica previsional. Nada de eso estamos discutiendo. Entonces, y además es muy bacán lo que plantea José Luis en temas de discusión, en términos de que la escuela es un edificio físico que tiene que ser representación del Estado. Y el Estado ofrece seguridad, ofrece salud mental, ofrece desarrollo, ofrece alimentación, ofrece educación, ofrece aprendizajes. Hoy en día solo estamos viendo una inversión multimillonaria de infraestructura solo para que el estudiante se siente y reciba información de un adulto. Y eso es una forma bastante poco inteligente de hacer rentable, perdón que use la palabra, una inversión del Estado de cientos de miles de millones de soles en infraestructura. Claro, claro. Y esa desorganización, además, yo le sumaría el hecho que, mira, estamos hablando el 90% de este tiempo de educación básica, ¿no? Claro. Y esa desorganización hace que el ministerio solamente esté mirando infraestructura, materiales, textos docentes de la básica, y el mundo de los institutos, el mundo de las escuelas pedagógicas, tecnológicas. Entonces, otra vez, para ser menos rentable, como dice Paul, yo invierto mucho dinero en los chicos hasta la secundaria, pero no sigo su trayectoria. No. De ahí los abandona. Los abandona prácticamente. Entonces, el ministerio necesita una reorganización, el sector en general, Muy su bien. mirada que sea más amplia. El tiempo nos está ganando. Antes de la intervención última del doctor Aguilar, ¿cómo vamos con el currículo escolar? ¿Cómo estamos en este 2023? ¿Qué se está ofreciendo a los educandos, a los padres de familia? Hay ahí una promesa, digamos, del tema de ciudadanía. Yo creo que hay una superpoblación entre ciudadanía y educación cívica, que son, creo que, dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque la educación cívica, desafortunadamente, trae a colación la lógica de un curso. Y el sistema educativo nacional, digamos, desde 1994, es una lógica por áreas y una lógica por competencias. Entonces yo creo que ese nudo se tiene que resolver y de cara, digamos, a lo que significa la ejecución del currículo en el país, todavía estamos nosotros en pañales. O sea, decir, en la práctica, el documento curricular plantea un conjunto de elementos técnicos muy bien planteados, pero están todavía en el documento. Ese aterrizaje de la promesa de una formación de aprendizajes distintos, que es la que trae el currículo, todavía no se ha terminado de aterrizar en la realidad. Y hay múltiples factores que explican. Por ejemplo, la comprensión. La comprensión es lo que significa una competencia. La capacidad del docente de dejar, de abandonar una forma de transmisión de conocimientos que es cómoda, hacia moverse a una zona no de confort en la cual comienzas a experimentar. Y yo entiendo, es comprensible desde el punto de vista humano, digamos, de que a todos nos cuesta cambiar. Imagínate hacer cambiar de porrazo a 450.000 docentes en todo el país, desde Punta Bombón hasta Puno, digamos, ¿no? Es un ejercicio logístico descomunal, pero la construcción de capacidades no puede fallar, y ahí de nuevo viene el reclamo, y vamos a volver al tema, digamos, de que tiene que haber una estructura que por encima de las personas que están en el ministerio se mantenga una lógica a lo largo del tiempo. ¿Qué dice, doctor Gargurevich? Sí, y porque además creo que la comprensión de lo que significa una competencia no está, digamos, ni en el imaginario en este momento de los docentes y tampoco de los estudiantes, menos de los padres y las madres, que son quienes tenemos que entender. Yo me pongo, digamos, como papá, a entender qué significa que mi hijo va a desarrollar competencias, ¿no? Y para yo poder acompañar, digamos, ese devenir. Entonces tiene que ver con la comprensión de qué significa efectivamente pasar de contenidos a competencias,
pero también con los enfoques y los principios que están detrás, ¿no? A mí me parece bien bacán la diferencia entre hablar de civismo y hablar de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Porque he escuchado a muchas autoridades educativas también hablar del civismo siempre más vinculado a la patria, por ejemplo, ¿no? Al respeto al orden, ¿no? A las normas, y no tanto en términos de la convivencia, ¿no? El respeto en sociedad, que es distinto ejercerme como ciudadano en sociedad que ejercerme cívicamente frente a la patria. No sé si me dejo entender. Hay una diferencia, ¿no? A ver si apagan el interno, por favor. Vamos con la pregunta del doctor Aguilar. Y José Luis, en esa lógica de abastecer de herramientas a los educandos, tanto infraestructura como el acompañamiento, el preocuparse por los estudiantes, ¿la clase de maestros que tenemos es la adecuada, pedagógicamente hablando y políticamente hablando? Porque el magisterio siempre ha tenido, creo, un rol protagónico en la política y confunden el rol de que ser profesores a hacer política a partir de su magisterio? A ver, es bien interesante la pregunta y claro, es una pregunta compleja y una respuesta simple es imposible. Ante una pregunta compleja hay respuestas complejas, digamos, ¿no? Comienzo por ahí. La primera es que, a ver... Un minuto, doctor. Más complejo todavía. No, a ver, los docentes son actores políticos, en el sentido de la polis, en el sentido del bien común, en el sentido del rol que ellos cumplen para construir un tejido social de una mirada distinta, ¿correcto? Entonces, no podemos solo ver al docente como un trabajador de la educación. Eso sería mirar la realidad con un solo ojo, un cuarto de ojo, digamos, ¿no? Ese es un primer elemento. El segundo es que es imposible hacer una transformación del sistema sin los docentes. Y ahí viene la complejidad de cambiar el motor de un avión volando a 10.000 metros sobre el nivel del mar, porque eso es lo que le estamos pidiendo al sistema. Por eso es que es tan importante, digamos, una serie de políticas de sostén de que permitan de que los docentes formados, que van a reemplazar las cohortes de docentes que están hoy en día a cargo de la educación, hay una transformación distinta desde el punto de vista de mindset o de mirada de cómo son las cosas. Y ahí creo yo que todavía no hemos resuelto el problema. Y ojo, es un problema no solo en el Perú, es un problema mundial. Hay un problema serio de envejecimiento de la carrera docente, en general en todo el mundo, y en América Latina es más fuerte todavía, de que no tenemos la capacidad de recambio suficiente como para poder enfrentar lo que nos vamos a tener que ver los próximos 10 años, que se nos va a ir más o menos la mitad de la fuerza docente. Y la pregunta es, ¿cómo nos reemplazamos? En una condición de contexto de mayor exigencia, de mayor capacidad de formación de personas y de mayor velocidad de cambio, donde la calidad del docente va a ser fundamental. Entonces, cuando uno mira para atrás, dice, ¿y ahora cómo hacemos? Ese reto es el que nos estamos discutiendo. Estamos discutiendo ahorita si hay una columna que está mal en un colegio, si la reja no cierra. Entonces, tenemos que en realidad poner la jerarquía de las discusiones y no se está hablando de estos temas que son fundamentales. Doctor Gargurevich. Y solo para complementar, porque Paul ya creo que lo ha dicho muy bien, pero otra vez, entonces no hay una política convocante a esos nuevos maestros, y esa es la Escuela Superior Pedagógica o las escuelas de educación de las universidades. Y ese maestro que es el recambio, que efectivamente no hay una política para apresurarlo, digamos, en número suficiente, te da cuenta de cómo estamos mirando en las perspectivas equivocadas, digamos, ¿no? Deberíamos estar mirando ese futuro que ya no es un futuro de 20 años, es un futuro en menos de 10 años va a ocurrir lo que dice Paul, efectivamente. ¿Lo estará viendo el doctor Becerra? Bueno, esperemos que sí, así es, claro. Y yo siempre quiero esperar que las autoridades lo estén mirando, porque además de ello, lo que sí debería estar en el discurso del ministro es un discurso de revalorización. Al maestro se le ha maltratado, es verdad, el sistema lo ha maltratado durante años, necesitamos revalorarlo, estimularlo, evaluarlo, ¿verdad? Pero también revalorarlo como un sujeto de la sociedad, ¿no? Como un sujeto al que tú aspiras llegar a ser también, ¿no? Yo agregaría el ejercicio de revalorización, pero también el ejercicio de exigencia. Totalmente. O sea, es decir, es verdad, ha habido distintas administraciones en nuestra historia en la cual hemos golpeado al docente, ¿no? Yo hasta ahora, yo quisiera entender, digamos, cuál es el efecto de haber tenido un presidente docente rural, que ha hecho lo que ha hecho, y cuál es el efecto subjetivo que va a tener de la valoración de la sociedad sobre el docente público al tener una imagen de la más alta autoridad. ¿Cómo encajamos eso? Y ese es un reto enorme, pero además también creo que toca el tiempo de una exigencia.
Porque no solo basta con revalorizar, tenemos que revalorizar, sí, pero también exigir. Y ahí es donde viene el arte de la gestión pública. Y el arte de una mirada técnica, el arte de una mirada de una voluntad política. Yo no creo que no haya efectivamente un deseo correcto actual. Correcto, pero hay que empujarlo, hay que hacerlo, hay que exigirle. Han sido muy amables. Muchas gracias por su presencia. Gracias, y a usted, doctor Aguilar. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos ahora a hablar del Día de la Cardiología Peruana, que fue ayer. Ayer fue domingo, así que lo vamos a tratar el día de hoy, la importancia de nuestro corazón. Y estamos en contacto con un cardiólogo nada menos de peso y además especialista en salud pública, que es el doctor Marco Almerí Estrada. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. Bueno, ya vienen las preguntas inteligentes del doctor Aguilar, por si acaso. Escuchaba a especialistas, cabezas, digamos, de la Sociedad Peruana de Cardiología decir que 100 peruanos, o entre 100 peruanos más o menos al día, hay una afectación al corazón. ¿No es un exceso eso, doctor? No es un exceso. ¿Al día 100 peruanos con problemas al corazón? Sí, efectivamente, porque ya sea que tengan arritmias cardíacas, ya sea que tengan su insuficiencia cardíaca, pero que sea descompensado y motivo por el cual vienen a la emergencia, o ya sea porque están sufriendo un infarto grande o pequeño, o ya sea que tienen una crisis hipertensiva. Pero estas cifras que le han dado son cifras que corresponden a las emergencias. Las cifras que corresponden a la consulta de cardiología diaria es muchísimo más, ¿no? Solo ¿Más? Mucho más. O sea, nos referimos a las consultas externas por problemas del corazón diversos, desde los menores hasta los mayores. Estamos hablando de un promedio de 10.000 por día. Ahora, el grueso es de gente de 40 a 50 años hacia arriba, ¿verdad? Por lo cual el doctor Aguilar y quien habla tenemos que tener mucho cuidado. Le voy a dar un dato. En el Perú se muere cada hora por infarto cardíaco, por un problema cardíaco, un peruano cada hora, lo que hace más o menos unos 8.500 casos al año. Y las estadísticas nos dicen que son personas mayores de 40 años que además tienen sobrepeso u obesidad, hipertensión o diabetes. Esa es la cifra que nosotros manejamos. A ver si lo estamos copiando bien. Usted dice cada hora se muere un peruano por problemas al corazón.
Así es. O Lo que sea, hace más o menos- diariamente 24 peruanos se van por el problema cardíaco. Así es, 8.700 muertes al año por un problema cardíaco en el Perú. Esa es la cifra. Doctor Aguilar. Sí, doctor. Efectivamente, creo que coincidimos con usted con esa cifra de que cada hora se va un peruano por problema cardíaco. Hace 2 semanas atrás estuvimos acá al frente del Colegio de Abogados y justo a una persona le dio un ataque al corazón que la fulminó porque Ahora, vinieron tenía los médicos. comorbilidades, ¿no? Sí, pero Problemas o sea, el en la ataque, sangre, creo que leucemia me parece que pero tenía el el señor. corazón, mira que problemas cardíacos, murió de un ataque al corazón, ¿no? Ese fue el Y no había diagnóstico. desfibrilador. No había desfibrilador, no había ambulancia, llegaron 3 y al final ni una pudo hacer nada. Doctor, el problema cardíaco, hablemos propiamente del país. ¿Nosotros estamos mal educados de cuidar a nuestro corazón? Lo perdimos. No lo escuchamos al doctor, a ver si solucionamos ese problema técnico y regresamos con el especialista en cardiología, el doctor Carlos Almerí Estrada. Escuché que hay que cuidarse ya desde los 40 años. ¿Usted se hace exámenes anuales? Sí, normalmente haces una, ¿cómo le llaman este examen del cardio? Te ponen unos aparatos, te hacen por un día completo vivir con el aparato eso y después te lo pasan y te hacen todo. ¿Pero usted lo hace anualmente? Sí, Usted normalmente. Ya pasa los 55, Sí, ¿verdad? porque mis padres sufren del corazón. Tienen hipertensión. Eso es un antecedente. Entonces, digo, para seguir un poco el ritmo, que también te va a tocar en algún Muy bien. momento. Estamos otra vez con el doctor Almerí. Doctor, estábamos hablando... Usted le hizo una pregunta. Sí, no sé Breve, si breve. la llegó a Se nos escuchar, gana el doctor tiempo. Almerí. No la escuché. Breve. Doctor, bueno, ya para sintetizar la pregunta, los peruanos, digamos, tenemos educación para nuestro corazón, cuidamos nuestro corazón. No, y se nota porque el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú nos ha dado la cifra de que de los adultos mayores de 18 años, por tanto, el 70% de ellos tienen sobrepeso u obesidad, dato oficial del MINSA, que revela que no nos estamos cuidando porque el sobrepeso u obesidad se asocia con la presencia de hipertensión arterial y diabetes, y los 3 constituyen los factores de riesgo más importantes para tener problemas con el corazón. Doctor, a propósito de esos temas, ¿cuáles son los indicios que uno debe tomar en cuenta para preocuparse e ir a hacerse un chequeo al corazón? Bueno, tener más de 40 años, ser varón, hay más problemas en los varones que en las mujeres. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que parece que los estrógenos de la mujer se comportan como hormonas cardioprotectoras. Estas cifras se igualan ya en la menopausia, pero tempranamente los estrógenos en la mujer las protegen de los infartos y problemas cardíacos. Correcto, indicios para que uno diga, caray, mejor me voy a hacer chequear a ver qué me dice el doctor sobre mi corazón. Cansancio fácil. Hay que más o menos saber cuál es la distancia que nosotros podemos caminar sin ningún problema. Por ejemplo, puede ser 5 cuadras, pero si de pronto comienzo a cansarme más de la cuenta cuando camino 5 cuadras, uno tiene que pensar que es un problema cardíaco. Lo otro son las palpitaciones. Aparece súbitamente en reposo, en actividad, el corazón se acelera y luego vuelve a su ritmo normal. Entonces, estas palpitaciones que aparecen y desaparecen están avisando. Lo tercero sería algún tipo de disconfort en el pecho. Puede ser dolor, puede no ser dolor, pero es un disconfort, una sensación de malestar en el pecho que nos hace pensar que podríamos también estar con algún problema cardíaco. ¿Cómo estamos en el ámbito médico respecto de la cardiología en el Perú? ¿Estamos bien? ¿Estamos al nivel de otros países importantes, digamos, desarrollados? Miren, a nivel profesional tenemos excelentes cardiólogos que hoy operan fetos intraútero antes que nazcan. Es decir, hacemos procedimientos muy complejos. En respecto de equipamiento, también en Lima, sobre todo, tenemos algunos equipos de primer orden mundial. Sin embargo, si usted me pregunta si a esta tecnología y a estos médicos todos los peruanos tienen acceso, la respuesta es no. No tienen acceso a eso.
lamentablemente los hospitales del Perú respecto del servicio de cardiología no se dan abasto. Y lo más grave de todo lo que tenemos en el Perú respecto a los problemas cardíacos representa el INCOR, que parecería ser la solución a los problemas del Perú. El INCOR ha colapsado, pero absolutamente, no da para más. El INCOR es un centro de referencia nacional para los problemas cardíacos más complejos, pero no tienen camas, no aceptan referencias. El INCOR ha monopolizado el manejo de los infartos cardíacos, es decir, un infartado hoy, por ejemplo, en comas, necesita llegar al INCOR para que le coloquen un stent coronario, le hagan una intervención rápida, porque tenemos que hacerlo antes de las 6 horas. No va a llegar, no hay camas, las referencias no las aceptan, las rechazan. Entonces el paciente ya vive evolutivamente su enfermedad en comas, por ejemplo, y lamentablemente va a vivir, si es que vive, con secuelas, producto de la falta de una intervención oportuna y rápida. Muy bien. Doctora Almería, el tiempo nos ganó, pero nos invita usted a considerar una entrevista para los próximos días sobre el tema. Ha sido muy amable, un fuerte abrazo. De igual manera, muchísimas gracias y lo felicito por su programa. Es un excelente programa, yo siempre lo sigo. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, doctor Aguilar, por su compañía y a ustedes por seguirnos. Permiso.